Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. No todo puede ser enfrentamiento obstinado, estéril y al margen de cualquier otra consideración. Hay que distinguir cuándo toca confrontar y cuándo toca cooperar. Y debatir por debatir, para estar debatiendo, siempre es una espiral de palabrería y sin ofrecer resultados a la gente no es política, es otra cosa. Póngale ustedes el nombre que más apropiado les parezca. Hoy se habla mucho de política, en todas partes. En las redes sociales, en las radios, las televisiones, en todo tipo de tertulias, todo tipo de gente, a todas horas del día y de la noche. Se habla de política, pero algunos no la hacen. Porque si en España se hiciera política, hace ya tiempo que tendríamos un gobierno y una oposición. Es una decisión personal que libera al partido, exonera al partido de cualquier responsabilidad. Es sabido desde la Constitución que el escaño pertenece al senador o al diputado. Esto es muy propio del Partido Popular. Están tapando sus vergüenzas. No solo ella se esconde, el partido la tapa. Hombre, teniendo al señor Conde Pumpido yo me iría rápida. ¿Sí? Yo sí. Con el señor Conde Pumpido de fiscal yo me iría a toda leche. A Rita Barberá creo que tengo que defenderla. Que por el partido se tendría que ir, pues que se vaya. Que yo se lo aconsejaría, que se fuera. Claro que es honesta, profundamente honesta. ¿Por qué le recomienda que se vaya? Porque está el señor Conde Pumpido por medio, que es el que tenía que renunciar. Bueno, ya sabemos que no va a dimitir, que va a seguir de senadora. Eso sí, se causa baja de afiliación en el Partido Popular, pero sigue de senadora. Pero mirad, vamos a pensarlo de verdad. Por supuesto que es de ley el exigir la dimisión de Rita Barberá como senadora. Eso lo hicimos nosotros ayer. Pero ¿de verdad es lo importante? Al final, Barberá, Matas, Bárcenas, Granados son todo piezas de un mismo engranaje que se llama la financiación irregular del Partido Popular de estos últimos 20 años, con Rajoy a la cabeza. Por eso mandar al Partido Popular a la oposición es la puerta abierta a la regeneración democrática de este país. Y eso es lo que vamos a hacer los socialistas. Que siempre he defendido que con 85 escaños no se puede gobernar este país y hay que hacer una oposición útil. También creo que nos hemos dado cuenta ya todos, ¿no?, de lo que ha pasado en España. Y creo que Rajoy, si no se ha dado cuenta después de haber escuchado al Congreso de los Diputados, pues que escuche un poquito la calle. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, que soy una persona absolutamente leal al partido y al secretario general y a mis compañeros y compañeras, pero la lealtad te exige decir lo que piensas. Aparte, yo creo que en un momento difícil como aquel en el que estamos atravesando, no sé si España se puede permitir el lujo de demasiados silencios, ¿no?, en momentos difíciles. El último de los temas es la conferencia prevista desde hace ya mucho tiempo de líderes religiosos de Jerusalén, que tentativamente se celebrará en Madrid los días 19 y 20 del mes de noviembre. Fue una iniciativa que se planteó cuando el conflicto religioso parecía exacerbarse en Jerusalén. Sigue siendo una buena idea y España está comprometida a desarrollarla.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este espacio en el que nos juntamos los miembros de la Resistencia en torno a una gran mesa, unas portadas de los periódicos, tazas de café, para tratar de explicar qué es lo que está ocurriendo en este mundo tan convulso a nuestro alrededor. Me gusta esa imagen porque en realidad visibiliza un poco qué es lo que pretende este programa en torno a esa gran mesa. Hay veces que dudamos, decimos, no sabemos si es una mesa alargada en versión italiana con manteles blancos, una mañana primaveral, muchas tazas, muchas jarras de café y la gente llegando alrededor, sentándose en torno a esa gran mesa. Hay veces que pensamos en algo más sofisticado, más tecnológico, más... Pero en fin, siempre de una u otra manera, siempre los miembros de la cafetera alrededor de la información para tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo, porque vivimos tiempos verdaderamente convulsos y este programa sirve un poquito para que nos ayudéis a comprender mejor el momento en el que vivimos. Bueno, muy buenos días a todos, un saludo muy especial a aquellas personas que se incorporan a este programa, hoy en versión cafetera express, pero con muchas cosas interesantes sobre las que hablar. Vamos a conectar con la flotilla que partió ayer de Barcelona rumbo a Gaza. Sabéis que es una flotilla con la que una vez más se pretende denunciar esta cárcel a cielo abierto que se ha convertido la Franja de Gaza por la ocupación israelí. Conectaremos con ellos, hablaremos con Zohar Chamberlain, que nos explique las características de esta nueva flotilla, una flotilla que está compuesta básicamente de mujeres. Es muy interesante el proyecto y que está teniendo más repercusión en el exterior, en la prensa internacional, de lo que lo está teniendo aquí en nuestro país. Bueno, también vamos a hablar sobre Rita Barberá, la cafetera Santa Rita Rita, la cafetera Santa Rita Rita, Santa Rita Rita, que lo que le han dado no se lo quita. El hashtag elegido por hoy es un hashtag, lo teníamos reservado ayer porque nos gustaba mucho, muy hábil, elegido por Elena, debatido en el grupo hashtag, que tiene una reducción de Antonio Salmerón, lo teníamos pendiente y nos gusta mucho. Claro, teníamos la duda, una de las dudas que surgen en el grupo hashtag, no solamente ahí, porque es una duda bastante recurrente aquí en el programa, es ¿dónde colocamos el foco? Allí donde más agenda setting hay, donde están colocados todos los medios de comunicación en el asunto de Rita, o en asuntos alternativos, paralelos, igualmente importantes, si no más, que probablemente lo sean incluso más, como por ejemplo el de la flotilla. Y siempre tenemos un poco ese debate, ¿no? Pero es verdad que, bueno, hoy por la dimensión de la información, de todo lo que está relacionado con Rita Barberá y la forma en la que se está aferrando a ese escaño para permanecer todavía bajo la protección del aforamiento, pues nos parecía que, en fin, después de debatirlo, nos parecía que era interesante colocar ahí también los focos de la cafetera. Así que ese es el hashtag que vamos a utilizar para ordenar la conversación durante el programa. A esta hora, cuando estés escuchando esto, yo probablemente estaré, porque cuando hay Cafetera Express es porque tengo tertulia en Telecinco a continuación, entonces tengo que salir corriendo y el programa tengo que grabarlo unos minutos antes. Y esto que complica las cosas en horario, pero también me permite seguir el programa como oyente, porque es el tiempo en el que estoy yo esperando en la sala de espera y puedo estar con un auricular escuchando el comienzo del programa y viendo las conversaciones que se generan. La mejor forma de organizar esas conversaciones utilizando el hashtag La Cafetera Santa Rita Rita, almohadilla La Cafetera Santa Rita Rita. Que lo que le dieron no se lo quita. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y como digo, han pasado muchas cosas, lo hemos colocado en las portadas de los periódicos en torno a Rita Barberá, de la que ayer ya teníamos tiempo para reflexionar, para girar en torno a... Yo me pregunto qué estarán pensando nuestros expatriados, nuestros emigrantes, con todo esto que está ocurriendo en su país, porque claro, mirar al país desde una cierta distancia tiene que producir un cierto pudor.
encontrarse, alguien me decía, un corresponsal internacional, os lo conté ya un día, me decía, claro, dice, yo no quiero herir tu amor propio, me decía muy cariñoso, dice, no quiero herir tu amor propio, dice, pero quizá la imagen que tenéis los españoles de vosotros mismos no es exactamente la que tengamos desde fuera. Dice, porque dice, a veces os vemos, que no siempre, en otras cosas sois muy avanzados, evolucionados, dice, se os ve un poquito así como Turquía, como Italia. Decía, con todos estos casos de corrupción, todo esto que está sucediendo en vuestro país, toda esta catarsis política que se está viviendo, hombre, no da la mejor imagen del país, no da una imagen muy avanzada. Bien, pues el último exponente de todo esto ha sido Rita Barberá, la senadora del Partido Popular, antigua alcaldesa, un personaje de referencia en el partido, de gran trascendencia en el Partido Popular, porque entre otras cosas es una amiga personal de Mariano Rajoy. Qué curioso, esto merece un segundo de reflexión. Yo me preguntaría algo, señor Rajoy. Cuando todos sus amigos personales, o la mayor parte de ellos, acaban envueltos en alguna cuestión turbia, ¿no debería hacerle reflexionar? ¿No debería ser motivo de reflexión para usted? Sí, porque nos hemos cansado de escuchar esa fonoteca, esa hemeroteca. Los de Maldita Hemeroteca de La Sexta hicieron un compilado de momentos de apoyo a Rita Barberá. Ayer escuchamos algunos de ellos, pero me vais a permitir que volvamos a escuchar alguno más porque son verdaderamente formidables. El escándalo, la vergüenza, el desparpajo, la impudicia y la impunidad con la que amigos, conocidos y cercanos terminan en los tribunales por asuntos relacionados con la corrupción, y aquí nadie dice nada, aquí nadie pide disculpas. Hemeroteca, de Maldita Hemeroteca, emitido en La Sexta en el programa de Ana Pastor. Rita Barberá es un icono para el Partido Popular. Así de claro. Es Rita, una referencia nacional, una voz que siempre se escucha por su sentido común, su serenidad y sus principios tan asentados desde hace tanto tiempo. Y eso se llama tener raza, y eso se llama ser una política de bandera, que es lo que es Rita Barberá. Y que puede enorgullecerse de ser una alcaldesa referente y un referente para todos los que estamos en política. No, la mejor, Rita, la mejor. Yo tengo la suerte de tener en Rita una amiga y una consejera, una persona que siempre que he necesitado ha estado ahí. Y yo le quiero decir a ella y a todo su equipo, habéis hecho un gran trabajo y venís haciendo un enorme trabajo, magnífico, todos. Yo cuando empecé en esto, y termino con esta confesión, mi madre me decía, si tienes que parecerte a alguien, a la política de Valencia, a Rita, esa es la mujer que a mí me gusta. Me siento profundamente emocionada y me siento profundamente agradecida. Bien, pues bienvenidos a España. El caso es que, ya sabéis, ayer Rita Barberá, a través de un comunicado, anunció que renunciaba, que se marchaba del Partido Popular, decía, por presiones del partido, pero que se mantenía como senadora. Parece todo, en fin, más bien una jugada destinada a utilizar el parapeto que le da el aforamiento. Y además luego ya sabéis que todo esto hay diversas prácticas, diversas maniobras políticas, jurídicas, que le permiten, por ejemplo, continuar el recorrido dentro de
del Tribunal Supremo, pero en el momento en el que la cuestión se tuerza, salirse de senadora para que el Supremo pueda devolver la causa y la devuelva al Tribunal de Valencia, etcétera, 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 prolongar en el tiempo, en fin, todo tipo de prácticas judiciales relacionadas con esto que hemos visto en otros casos, ¿no? Veremos a ver cuál es el que ya. Una consideración. Lo que sí que sabemos, porque claro, dice, ¿el aforamiento le va a beneficiar? No se sabe. Veremos a ver, porque ya hemos escuchado a Celia Villalobos ayer descalificando al juez Conde Pumpido, que por sorteo será la persona que tenga que juzgar el caso de Rita Barberá. Claro, uno puede decir como Celia Villalobos, dado que Conde Pumpido fue el fiscal con el Partido Socialista, puede tener alineaciones, digamos, puestas que se pueden poner en entredicho. Esto es lo que piensa Celia Villalobos. Hombre, teniendo al señor Conde Pumpido yo me iría rápida. ¿Sí? Yo sí. Con el señor Conde Pumpido de fiscal yo me iría a toda leche. A Rita Barberá creo que tengo que defenderla. Que por el partido se tendría que ir, pues que se vaya. Que yo se lo aconsejaría que se fuera. Claro que es honesta. Profundamente honesta. ¿Por qué le recomienda que se vaya? Porque está el señor Conde Pumpido por medio, que es el que tenía que renunciar. Bueno, ya no solamente que ponga en cuestión el sistema judicial Celia Villalobos y que ponga en cuestión la independencia o no, es absolutamente legítimo. Celia Villalobos puede hacer eso, como lo ha hecho en otras ocasiones otros partidos, e incluso Rita Barberá lo que podría recusar a esta persona si considera que hay una colisión de intereses. Bien, la cuestión es que, ¿por qué Rita Barberá prefiere quedarse en el Tribunal Supremo, prefiere quedarse aforada en lugar de volver a Valencia? Porque lo que sabemos es que en Valencia el juez era partidario de esta investigación. Eso sí que lo sabemos. Lo que no sabemos es lo que va a hacer el Supremo. Pero ya da que pensar que diversos políticos, porque no es la primera vez que sucede, prefieran mantenerse aferrados al escaño de diputado de senador para mantenerse aforados, de manera que intuimos que es que parece más sencillo influir sobre la opinión del Supremo. Lo cual en ocasiones es verdad y en ocasiones es mentira. Pero en todo caso aquí sí que sabemos perfectamente lo que iba a hacer Valencia. Lo que no sabemos es lo que va a hacer, lo que van a hacer en el Supremo. De hecho, una de las maniobras, aunque coloque el foco Celia Villalobos sobre la misma, el hecho de que Conde Pumpido sea el juez instructor del caso guarda trampa, porque han sido jueces próximos al Partido Popular quienes eligieron a Conde Pumpido para que lo instruyera. Así lo revela el diario.es. ¿Y por qué? Fueron Francisco Monterde, Manuel Marchena, Manuel Maza, todos considerados próximos al Partido Popular. Y entonces aquí lo que se ve es una maniobra para intentar torcer el brazo a Rita Barberá y que presente su dimisión como senadora. O que incluso provoque algún debate en torno a la independencia o no de Conde Pumpido, recusaciones, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, si es una maniobra para dilatar o si es una maniobra para proteger al partido de Rita Barberá, en este momento no se sabe. Lo que sí que se sabe es que ella ha decidido seguir siendo senadora, se aferra al cargo y además cuenta con el apoyo velado del partido, porque ya hemos escuchado a Margallo recordando que el escaño es propiedad, ya lo dijo ayer Rita Barberá también, pero es propiedad de el senador. Que es una decisión personal que libera al partido, exonera al partido de cualquier responsabilidad. Es sabido desde la Constitución que el escaño pertenece al senador o al diputado. Una decisión que exonera al partido de cualquier responsabilidad. No, aquí no ha exonerado al partido de nada. Rita Barberá, no solamente por su proximidad con Mariano Rajoy, sino porque todos intuimos que en aquellas operaciones en las que haya estado metida, si es que lo ha estado y los jueces lo dicen, no caminaba precisamente sola. Pero además, quiero recordar que sigue siendo senadora y cuenta con el blindaje del Partido Popular dentro del Senado. Bien, bueno, esto provocó ayer numerosísimas reacciones políticas. El Partido Socialista hablaba de complicidad de Mariano Rajoy. Bueno, desconozco las segundas declaraciones. Para mí lo alarmante es que ante un caso como este, el señor Rajoy siga callado. Y no es sino la muestra, de nuevo, de la complicidad de Rajoy
con la corrupción que corroe a su partido. Yo creo que eso es lo determinante, lo grave, y han pasado casi 24 horas desde que sucediera la noticia y de momento creo que Rajoy no ha hablado. Dice el periódico El País esta mañana, dice: Rita Barberá echa un pulso a Rajoy, se aferra al escaño. La exalcaldesa de Valencia se da de baja en el PP, pero sigue en el Senado para mantener el aforamiento en la causa por presunto delito de blanqueo. El resto de partidos se unen para exigir que renuncie al acta en la Cámara Alta. Ayer Mónica Oltra decía: el Partido Popular tapándose las vergüenzas unos a otros. Esto es muy propio del Partido Popular. Están tapando sus vergüenzas. No solo ella se esconde, el partido la tapa. Así que, y nos lo encontramos en diversos periódicos. La Vanguardia, nos lo encontramos en el periódico El País, nos encontramos en el periódico El Mundo en su portada. Dice La Vanguardia: Barberá desoye al PP y se enroca en el Senado. La exalcaldesa deja el partido pero mantiene el escaño para seguir aforada. La decisión pone trabas al apoyo de Ciudadanos a Rajoy, pues esto puede complicar aún más, si cabe, una eventual investidura de Mariano Rajoy. Dice el ABC: Barberá aguantó el pulso al PP hasta saber que sería expulsada. Tras una agria negociación abandona el partido que fundó, pero seguirá como senadora en el grupo mixto, lo que le permite mantener el aforamiento y deja aristas en la crisis de los populares, dice el periódico ABC. El periódico El Mundo dice: Barberá retiene el escaño y se va del PP antes de que la echen. Rajoy salva el pacto con Ciudadanos al forzar a la exalcaldesa a dejar el partido. ¿Pero qué maniobras se han inventado? Esto de dejo el partido pero me voy, pero no me voy, a lo Esperanza Aguirre. Aplicando el protocolo Esperanza Aguirre. Me voy, pero solamente medio me voy. Tras 40 años de militancia se incorporará al grupo mixto del Senado junto a Bildu, Convergencia y Compromís. Vaya, va a estar en el grupo mixto con Bildu. Van a compartir espacio. Qué cosas tiene el destino, la vida, los viajes y los compañeros de cama. Dice: este retiene el escaño, es bien significativo en la portada del Mundo. Y también: Matas ofrece a la Fiscalía implicar a Arenas en el amaño del hospital. El expresidente balear dice que fue el dirigente andaluz quien le pidió por teléfono que se reuniera con La Puerta. Mucho ha tardado en salir el nombre de Arenas. Arenas niega la acusación y alega que cuando se adjudicó la obra para construir Son Espases no tenía responsabilidad en Génova, dice el periódico El Mundo. Y también Barberá, lo vemos en Infolibre, Barberá esquivó 3 imputaciones antes de que el Supremo decidiera investigarla por presunto blanqueo. Bueno, y mientras todo esto estaba sucediendo, sabemos que hay un contexto en torno al que divisamos las dificultades para que haya gobierno en este país, porque mientras tanto no hay gobierno. Y entonces ha emergido una polémica, hay quien calificaba ayer en internet de guerra civil en el Partido Socialista, un debate muy intenso entre, sabéis, presidentes de algunas comunidades autónomas, la dirección federal del Partido Socialista, y se han producido unas enormes tensiones. Todo comienza por unas palabras de Guillermo Fernández Vara, que sabéis que vino a insinuar que este país necesitaba gobierno y que el PSOE tenía que abstenerse para facilitarlo de una vez. Bueno, el caso es que a partir de ahí se ha montado un auténtico terremoto porque ha sido desautorizado desde la dirección de Ferraz de Pedro Sánchez, dado que están manteniendo otra posición pública, que es la de el no y el intento, aparentemente por lo menos, de construir una alternativa política, y tras esa desautorización han venido los apoyos a Guillermo Fernández Vara. El primero por Susana Díaz a través de un tuit que venía a decir algo así como: en este partido todas las voces caben, la defensa de la libertad de expresión, etcétera, etcétera, al que se han sumado Eduardo Madina, Alfredo Pérez Rubalcaba, entre otra serie de personas. Bueno, hay un lío montado absolutamente monumental en el PSOE. Pero claro, aquí se producen, por una parte nos encontramos a un partido socialista que gobierna en algunas comunidades autónomas o que tiene todavía un cierto poder territorial en algunas comunidades autónomas,
y que están pidiendo un gobierno cuanto antes porque se encuentran con la situación económica bloqueada. Y escuchábamos a Susana Díaz, por ejemplo, en esa situación, diciendo, esto hay que ponerlo en marcha. Ella misma hablaba a través de su propia experiencia cuando tuvo el gobierno bloqueado en espera de su investidura, ¿no? Pero el caso es que Susana Díaz hacía esta llamada de atención y al hacerla también estaba haciendo alguna suerte de anuncio sobre la sucesión en el Partido Socialista, al que todos sabéis que también aspira Susana Díaz y que lleva especulándose mucho tiempo con que en el momento en que se celebre ese congreso, Susana Díaz aspiraría a sustituir a Pedro Sánchez. Bueno, así que hay varias polémicas que se solapan unas encima de otras, pero nos encontrábamos ayer con unas palabras en las que hay una cierta contradicción, porque cuando se está analizando, que es lo que hizo ayer la presidenta andaluza, se está analizando la situación del Partido Popular y se dice sobre Barberá, sobre Matas, Mariano Rajoy, Arenas, y se dice esto es insostenible, Mariano Rajoy tiene que tomar medidas, y en la frase siguiente hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y permitir que este país sea gobernado y que el PSOE se abstenga, lo que se está diciendo es hay que apoyar a Mariano Rajoy. Y esto, claro, difícilmente puede casar. Yo espero ya que Rajoy tome medidas, ¿no? Es que lo de Soria, Barberá, yo creo que esto es insoportable. Si el presidente de gobierno no se ha dado cuenta de que no puede seguir gobernando de esta manera, pues es el único en España que no se ha dado cuenta, porque creo que es un clamor lo que hay en la calle y creo que tiene que tomar medidas y cuanto antes. Es vergonzoso lo que está pasando y creo que comparto en ese sentido la opinión de la inmensa mayoría de los españoles que están esperando que este hombre pues mueva ficha y deje de seguir gobernando para sus amigos, que es lo que parece ser que ha hecho últimamente, vamos. Y entonces se pronunció también Pedro Sánchez. Bueno, ya sabemos que no va a dimitir, que va a seguir de senadora. Eso sí, se causa baja de afiliación en el Partido Popular, pero sigue de senadora. Pero mirad, vamos a pensarlo de verdad. Por supuesto que es de ley el exigir la dimisión de Rita Barberá como senadora. Eso lo hicimos nosotros ayer. Pero de verdad es lo importante. Al final, Barberá, Matas, Bárcenas, Granados son todo piezas de un mismo engranaje que se llama la financiación irregular del Partido Popular de estos últimos 20 años, con Rajoy a la cabeza. Por eso mandar al Partido Popular a la oposición es la puerta abierta a la regeneración democrática de este país. Y eso es lo que vamos a hacer los socialistas. Así que vemos este choque, esta confrontación de escenarios. Por una parte, algunos líderes del PSOE, pero no lo dicen abiertamente. Todavía no lo dicen abiertamente. Piden que Pedro Sánchez se abstenga y Pedro Sánchez pide que se pronuncien públicamente. Dice, yo no me voy a abrasar en solitario. Llegados a este punto, yo creo que ya es prácticamente imposible, o por lo menos de una extraordinaria dificultad, que Pedro Sánchez se abstenga, porque se ha enrocado en el no y salir de esa postura, que además está siendo, yo creo que bien recibida a ojos de los ciudadanos, salirse de esa postura puede tener numerosas complicaciones, ¿no? Pero por la otra parte, hay quien ve un ejercicio de supervivencia de Pedro Sánchez. Dicen, lo que no quiere es convocar el Congreso Extraordinario porque sabe que viene Susana Díaz. Y para eso nada mejor que repetir las elecciones, porque nadie convoca un Congreso Extraordinario y cambia a su líder cuando quedan o acaban de pasar unas elecciones, ¿no? Y además están observando cómo las encuestas, aunque suben muy despacito, pero van mejorando en torno a la figura de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, el caso es que a Susana Díaz insistió en esto. Es que con 85 escaños no se puede gobernar. Que siempre he defendido que con 85 escaños no se puede gobernar en este país y hay que hacer una oposición útil. También creo que nos hemos dado cuenta ya todos, ¿no?, de lo que ha pasado en España. Y creo que Rajoy, si no se ha dado cuenta después de haber escuchado al Congreso de los Diputados, pues que escuche un poquito la calle. Y entonces dice El País, dice, la tensión en el Partido Socialista se dispara por el veto al debate interno. Susana Díaz dice no se puede gobernar este país con 85 diputados. Rubalcaba dice se está creando en el partido un clima asfixiante. Esto lo lleva en su portada el periódico El País, pero no es el único periódico que lo ha colocado en su portada, porque nos lo encontramos prácticamente en toda la prensa, destacando esta nueva batalla interna del PSOE. Los críticos con Sánchez reactivan la ofensiva contra su líder. Varones y dirigentes del PSOE reclaman un comité federal para debatir el voto a Rajoy, dice el periódico La Vanguardia. También Susana Díaz entra en la batalla con Sánchez y le pide que pase a la oposición, dice el periódico El Mundo. Dice que Susana Díaz
rompió ayer un larguísimo silencio que ha durado 70 días y lo hizo para enfrentarse a Pedro Sánchez, dejando claro que con 85 escaños no se puede gobernar y afirmando que lo que debe hacer el PSOE es una oposición útil. También escuchamos ayer a Susana Díaz defendiendo a Ciudadanos. Esto tuvo bastante repercusión en las redes sociales ayer. Mira, a mí Ciudadanos me está pareciendo un partido muy serio en Andalucía y todo lo que he firmado con ellos han cumplido y están ayudando y mucho a la estabilidad de Andalucía. Sí, España no se merece esto y no todo el mundo tiene el mismo grado de responsabilidad, igual. Bueno, no todo el mundo tiene el mismo grado de responsabilidad, es lo mismo que piensa Mariano Rajoy, que ayer le vimos recuperando el plasma para participar en un mitin. Esto ya es una cosa de recuperó la pantalla de plasma y, por cierto, luego le vimos en la presentación del libro de Luis de Guindos, una presentación en el anterior libro de Luis de Guindos, acudió Rodrigo Rato. En esta la fotografía había cambiado, no estaban los mismos protagonistas, pero Mariano Rajoy intentó hacer ver como que no pasaba nada en su partido, nada de Barberá, nada de matas, nada de corrupción, Habló una vez más de los votos obtenidos por el Partido Popular. No todo puede ser enfrentamiento obstinado, estéril y al margen de cualquier otra consideración. Hay que distinguir cuándo toca confrontar y cuándo toca cooperar. Y debatir por debatir, para estar debatiendo, siempre es una espiral de palabrería y sin ofrecer resultados a la gente no es política, es otra cosa. Póngale ustedes el nombre que más apropiado les parezca. Hoy se habla mucho de política, en todas partes. En las redes sociales, en las radios, las televisiones, en todo tipo de tertulias, todo tipo de gente, a todas horas del día y de la noche. Se habla de política, pero algunos no la hacen. Porque si en España se hiciera política, hace ya tiempo que tendríamos un gobierno y una oposición. Fish are jumping on the continent side. Your daddy is rich, maybe, and your mama is good looking, but won't you hear another song? So let's change. Bueno, y mientras todo esto ocurría, todos estos dimes y diretes y esta situación de este día de la marmota permanente en el que se encuentra sumido este país, nos encontrábamos también con una noticia de gran trascendencia, anunciada ayer por el ministro de Asuntos Exteriores, por García Margallo. Compareció en rueda de prensa con el ministro palestino de Exteriores, con su homólogo, con Riyad al-Malki, una rueda de prensa conjunta. Al-Malki confirmó, aseguró que el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, está dispuesto a reunirse sin condiciones previas, donde sea, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Bien, bueno, todo esto en el contexto de esta conferencia que se va a celebrar tan importante en Madrid y que ayer anunciaba el propio Margallo. El último de los temas es la conferencia prevista desde hace ya mucho tiempo de líderes religiosos de Jerusalén, que tentativamente se celebrará en Madrid los días 19 y 20 del mes de noviembre. Fue una iniciativa que se planteó cuando el conflicto religioso parecía exacerbarse en Jerusalén. Sigue siendo una buena idea y España está comprometida a desarrollarla. Hola Fernando, me llamo Nacho Prieto y colaboro con Rumbo a Gaza dentro de la Flotilla de la Libertad desde el año 2011. Las flotillas de la libertad son acciones civiles internacionales que denuncian la colonización y la ocupación militar que realiza Israel en Palestina desde hace más de 68 años. Concretamente, las acciones de la flotilla se centran en denunciar el bloqueo que por tierra, mar y aire Israel impone a la Franja de Gaza, que es uno de los territorios más densamente poblados del mundo, donde sus 2 millones de habitantes han sido totalmente privados de sus derechos fundamentales. Se ha convertido en la mayor cárcel al aire libre del mundo. Esto es un castigo colectivo que está tipificado como crimen de lesa humanidad según la legalidad internacional. Las flotillas no solamente denuncian el papel culpable que tiene Israel como ocupante, sino en la responsabilidad de otros gobiernos internacionales en apoyar dicha ocupación desde hace más de 68 años a través de acuerdos económicos o militares con Israel.
Radiocable.com. Bueno, y como sabéis, un año más ha partido rumbo a Gaza esa flotilla, una flotilla de barcos que pretenden visibilizar las dificultades que viven allí. En uno de esos navega Zohar Chamberlain. Zohar, muy buenos días. Buenos días. Gracias por tenerme. ¿Cuál es el objeto exactamente del viaje, Zohar? Pues esta flotilla tiene como objeto, como todas las que la han perseguido, denunciar el bloqueo ilegal y inhumano que impone el Estado de Israel a la Franja de Gaza. Esta vez es una flotilla que se llama Mujeres rumbo a Gaza, porque en los barcos van solo mujeres, y además de llevar el mensaje de esperanza y solidaridad que llevamos siempre, queremos destacar el papel de las mujeres palestinas en la lucha de su pueblo por la libertad. ¿Y cuál es el calendario que manejáis ahora de navegación, Zohar? ¿Cómo está previsto que transcurra en los próximos días? Pues hemos zarpado desde el puerto de Barcelona. El próximo puerto es Ajaccio, en Córcega, que está previsto llegar allí el día 17, 18. Y después pararemos en otro puerto, en el Mediterráneo Occidental, y esperemos llegar a Gaza a principios de octubre. ¿Cuánta gente vais en ese barco? Ahora mismo estamos aquí 11 personas. Entonces el objeto es llegar a Gaza, visibilizar las dificultades, el bloqueo, lo que representa ese bloqueo, y en otras ocasiones esa flotilla ha sido interceptada por el ejército israelí. ¿Os preocupan las posibles consecuencias que pueda tener? Somos muy conscientes de lo que ha pasado en otras veces, pero consideramos que no somos ninguna amenaza para el Estado de Israel, no vemos ningún impedimento que nos dejan llegar a Gaza a llevar nuestro mensaje de solidaridad y de esperanza a las mujeres y los hombres que allí viven encerrados en la mayor cárcel al aire libre, que además está siendo bombardeada en los últimos 10 años, 3 ataques mortales con miles de muertos, muchos civiles, muchos niños, una destrucción tremenda de infraestructura civil. Entonces, nosotros realmente no entendemos por qué tiene el Estado de Israel meterse con iniciativas de la sociedad civil que solamente quieren denunciar esta injusticia. Zohar, ¿tú dirías que hay posibilidad de que la situación de Gaza cambie algún día? Yo creo que debe cambiar, porque la justicia siempre ganará al final. El pueblo palestino y las mujeres palestinas en particular tienen una capacidad de resistencia que es admirable, con todas las condiciones nefastas que existen en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania, donde muchas comunidades sufren dificultades de recursos naturales como el agua, como acceso a la tierra, y sin embargo siguen educando sus hijos para la vida, para seguir adelante y para seguir amando esta tierra que tienen. Pues Zohar Chamberlain, me gustaría que hablásemos en los próximos días para ver cómo va evolucionando ese viaje, cómo va avanzando esa flotilla rumbo a Gaza. Te agradezco muchísimo, Zohar, desde la cubierta de uno de estos barcos, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias por tenernos y estaremos aquí para cuando queráis saber cómo va la misión. Radiocable.com. Por los locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas.
empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarlos locos, nosotros vemos en ellos a genios. Porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. La verdad es que la cafetera a veces sirve para apaciguar un poco los ánimos, porque la verdad que hay algunos días que ya uno se estresa, ya no puede más. Lee ciertas cosas y escucha ciertas declaraciones y es como, menos mal que con un poco de sosiego se puede hablar. ¿Qué es lo que decía? Algún día, alguna entrevista a algún miembro del PP con el que se pueda hablar con un poco de sosiego y con calma, no estaría mal, ¿no? Es que no lo encuentro. Seguro que los hay, no soy tan mal pensado, pero o no les dejan hablar o hay alguna consigna rara ahí o no entiendo. No sé, es como, pero puede haber alguien que razone un mínimo, aunque piense diferente, pero que razone y con quien se pueda hablar tranquilamente sin que diga ¡Venezuela! ¿No? A lo mejor, no sé. No, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Sabes que además me parece que una de las cosas en las que más me gusta colocar el foco es en que la discrepancia es sana, ¿no? Y escuchar la discrepancia es positivo y suele ayudar además a entender mejor el mundo en el que vivimos, ¿no? Es verdad que por la propia naturaleza de los partidos políticos resulta muy difícil hablar con alguien que se salga del debate que está predeterminado por su propio partido, ¿no? Y alguien que hable con una cierta soltura sobre lo que le está pasando a este país y sobre las necesidades que tiene, porque el problema es que hoy en día, en cuanto alzas un poquito la voz y sacas el pie del tiesto del partido, pues tiene consecuencias para el político, ¿no? Así que nadie se atreve mucho a hacerlo, pero a mí sí que me gusta. Además, yo creo que el ámbito en el que se debe desarrollar este programa es un ámbito que no está tan relacionado con el segmento ideológico al que pertenezca cada uno, que cada uno tiene libertad para pensar como quiera, estaría bueno, sino que hay un espíritu compartido de que este país necesita regeneración, necesita ser cambiado, necesita mejorar. Esta democracia necesita ser perfeccionada, ¿no? Y yo creo que allí caben muchas formas de entenderlo y no hay que observarlo desde una posición sectaria, porque la realidad es que probablemente en todos los espacios ideológicos hay gente que anhela un país mejor, ¿no? Yo quiero pensarlo, espero pensar que es así. Pero bueno, estás escuchando La Cafetera. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y así nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía un día más. Muchas gracias por estar a ese lado. Muchas gracias por participar de la conversación que se genera en el programa. Y muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando también al mismo, tanto desde los diferentes grupos, el grupo Hashtag, el grupo Java de programación, el grupo Banksy, que está haciendo unos dibujos maravillosos para la cafetera, para la aplicación de los teléfonos móviles. También muchísimas gracias a todos los que estáis ayudando a que este programa sea posible a través del mecenazgo. Y mañana volvemos con María.es y con los espacios normales, habituales. Cuidaos mucho, pasadlo bien, portaos muy mal. Si estás escuchando esto, eres la resistencia. Hay reductos de gente como tú por todas partes del planeta. No estás sola. Necesitamos tu ayuda. Este programa es posible gracias a la ayuda de los mecenas. Conviértete en uno de ellos. Suscríbete en radiocable.com/mecenas.